Hola familia, mucho gusto. Mi nombre es Camilo Mejía. Hoy vamos a tocar un tema un poco controversial, un tema que se ha prestado para polémicas, para polemizar, para dividir, un tema que se ha prestado para confusión, un tema que se ha construido toda una doctrina en base a, ¿sí? ¿Cómo decidí colocarle yo a este estudio, este corto estudio? Le coloqué el Día del Señor. ¿Por qué? Por el texto que se grita. Vamos a analizar, vamos a introducirnos y realmente las preguntas que debemos hacernos es ¿el sábado el Día del Señor o es el domingo el Día del Señor? O no es ninguno de los dos. Y si no es ninguno de los dos, entonces, ¿qué significa esto del Día del Señor, cierto? Vamos a mirar un poco ese tema en particular. El texto que vamos a analizar eh, está en Apocalipsis, en el libro de Revelaciones, capítulo 1, verso 10. Lo voy a leer aquí en la nueva traducción viviente. Yo voy a utilizar adicional una Reina Valera contemporánea y utilizaré dentro de la presentación otras traducciones. Aquí la nueva traducción viviente nos dice, era el día del Señor. Por eso miraremos realmente este texto y miraremos sobre todo ese pedazo, esa frasecita. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta. En la traducción del lenguaje actual es inclusive, no sé realmente cómo llamarle, no me atrevo a llamarle, pero realmente ellos asumen una posición, ¿sí? Porque dice, pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces escuché detrás de mí una voz muy fuerte que sonaba como una trompeta, ¿sí? Esto trae mucha confusión y esto trae mucha división porque una persona lee estos textos y se asume algo, ¿sí? Vamos a poner sobre la mesa esta posición y vamos a hacerle una auditoría, ¿sí? Entonces, lo primero, hay que analizar el contexto. Vamos a mirar la coyuntura del libro de Revelaciones. ¿Qué ocurre con el libro de Revelaciones? El libro de Revelaciones está lleno de simbolismos. El libro de Revelaciones está lleno de puntos que no se pueden tomar eh, literal. Si hay un dragón de 7 cabezas y yo lo tomo literal, entonces los dragones existieron. Obviamente no, ¿cierto? Todo es una alegoría, todo es un simbolismo a otra cosa, ¿cierto? Vamos a mirar un poco eso, ¿sí? Para poder entrar en materia. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que tanto el templo como las fiestas hacen parte fundamental del libro de Apocalipsis. Es muy necesario conocer las fiestas. Ahora, ¿cuáles fiestas? Pues las fiestas que están establecidas por el Señor en las Escrituras, ¿sí? Ahorita miraremos cuáles son para las personas que no las conocen. Las personas que ya conocen las fiestas, entonces va a quedar un poco más aclarado ese tema, ¿sí? Eh, Pongo 3 ejemplos solamente para que miremos lo que implica las fiestas, pero antes de eso también
hay que conocer el templo. Normalmente el templo no se estudia. Y si uno mira, gran parte de las escrituras giran en torno al templo. Y hay ciertos detalles que seguida vamos a mirar, que cuando uno conoce el templo, uno esos detalles traen mucha revelación, traen mucha luz o traen mucho contexto y le permiten a uno entender de una manera más clara las escrituras. Voy a ir a Apocalipsis capítulo 5, repito, voy a leer de la Reina Valera contemporánea. Me gusta utilizar estas escrituras porque es las que comúnmente se utilizan, solo por eso. No tengo nada pues como ni a favor ni en contra, ni tengo ninguna preferida. Apocalipsis 5, verso 6. En ese entonces vi un cordero en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos. Este texto, cuando uno lo lee sin conocer el templo, uno pasa derecho. Pero cuando uno entiende que el lugar santísimo donde estaba el propiciatorio, estaba el lugar de la presencia, se consideraba un trono, ¿sí? Y la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo tenía recamado o bordado unos seres, ¿sí? Eh, que tipifican a estos seres vivientes que estamos viendo aquí en el verso 6 del capítulo 5. ¿Sí? Y los ancianos son 24, que representan las 24 órdenes sacerdotales. Entonces este cordero dice que estaba en medio del trono y los seres vivientes, o sea que él cruzó el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo y entró al lugar santísimo. Y solamente una vez en el año el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol, ingresaba al lugar santísimo, que era en Yom Kippur. Este texto nos revela eso. Verso 8 del mismo capítulo. Tan pronto como lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron ante el Cordero. Ojo a este detalle. Todos llevaban arpas y también copas de oro llenas de incienso. Realmente la palabra debería ser no copas porque uno tiene una imagen mental muy diferente. Eran como una especie, la palabra en griego es como una especie de plato, ¿sí? Y el detalle ahí es que era de oro y de incienso. Solamente en Yom Kippur el sumo sacerdote utilizaba un incensario de oro. El resto del año utilizaba uno de plata. ¿Sí? Estos son los detalles que nos permiten ver en qué se estaba moviendo realmente el contexto del libro de Apocalipsis. Capítulo 7, verso 9. Después de esto vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Estaban de pie ante el trono, en presencia del Cordero, y vestían ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palma. Solamente en Sucot se utilizaban estas ramas de palma de una manera muy específica y era para construir las sucas, ¿sí? Porque el techo de la suca lleva unas hojas de palma, ¿sí? Verso 17, que nos permite entender
o contextualizarnos más que en este capítulo, así está hablando de Sukkot. El último día de Sukkot se llama Hoshana Rabbah, ¿sí? Ese último día era un momento muy especial porque se hacía una libación de agua, una ofrenda líquida de agua. Durante el año entero una persona podía hacer libaciones, ofrendas líquidas, eh, pero las hacían era de vino. Solamente en Hoshana Rabbah, que es el último día de la fiesta de Sukkot, es que se hacía una ceremonia liderada por el sumo sacerdote, donde se hacía una libación de agua. Vamos a leer el verso 17. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los llevará a fuentes de agua de vida, y Dios mismo secará de sus ojos toda lágrima. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta de Sukkot, Yeshua se puso en pie y en voz alta dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él, en Hoshana Rabbah, fue cuando dijo estas palabras, porque se estaba haciendo una ofrenda de agua, porque se creía que las aguas de la creación emergían de allí, ¿sí? Del templo, y al hacerse esta ofrenda se esperaba que aproximadamente un mes después lloviera, cayeran las aguas, que esta es la famosa lluvia temprana, para que empiece todo el proceso de la cosecha, ¿sí? Ahí vamos viendo un poco esos pequeños detalles que nos permiten entender el tema de la coyuntura del templo y la coyuntura de las fiestas. Si usted quiere conocer mejor el libro de las revelaciones de Juan o el libro de Apocalipsis, le recomiendo que estudie en detalle las fiestas y en detalle el templo. Vamos a mirar las fiestas en detalle. Yo le invito a que detenga el video en este momento y vaya a Levíticos 23. Yo aquí no voy a entrar en detalle por cuestiones de tiempo, pero usted sí puede parar el video y mirar las fiestas si no las conoce. Si ya las conoce, pues bueno, perfecto. Puede hacer un pequeño repaso. Tenemos 7 fiestas. Las fiestas se dividen en 4, que son las fiestas de primavera, que son el Pesaj o la Pascua, Hag Hamatzot, panes ácimos o panes sin levadura, que van del verso 6 al verso 8 en Levítico 23 para que lo corrobore, Bikurim o las primicias, y la fiesta de Shavuot o la fiesta de las semanas. Esas son las fiestas de primavera, inician más o menos marzo, abril, no siempre caen en la misma fecha exacta, pero más o menos en este tiempo, en el tiempo primaveral, ¿sí? Por eso son las fiestas de primavera. Y las fiestas de otoño son 3, que son el Yom Teruah, que es el día de la trompeta o el día de las trompetas, el Yom Kippur o el Día del Perdón, que es un ayuno, y Sukkot, que es cabañas, o también como se conoce normalmente como tabernáculos, ¿sí? Estas son las fiestas. Le invito a que vaya a Levítico 23 y las estudie. Ahora, vamos a enfocarnos específicamente en las fiestas de otoño, que son el Yom Teruah, el Yom Kippur y Sukkot. Yom Teruah empieza el primer día del mes de Tishri, ¿sí? El primero del mes es la fiesta de Yom Teruah. A partir de ahí se cuentan 10 días y vamos al Yom Kippur, que es el 10 de Tishri, ¿sí? Y a partir de ahí se cuentan
unos 5 días más, o llegar prácticamente a la luna llena, porque el primero del mes, siempre mes bíblico, ¿sí? No calendario gregoriano, sino mes bíblico, siempre el primero es luna nueva, o cuando la luna realmente no se ve, está toda tapadita, que ahí es donde se busca la famosa astilla. Ya en el día 15, que es la fiesta de Sukkot, ya ahí sí la luna está llena, porque el 15 del mes es luna llena. Y la fiesta de Sukkot va del día 15 al 22 del mes de Tishri. Entonces, este mes cae casi siempre, según calendario gregoriano, cae en el mes de septiembre, ¿sí? En diferentes días, cuando cambian los años. Este es el primer mes para el conteo del Shemitah y del Yovel, o del año Shemitah, ¿sí? O el año de descanso de la tierra, ¿sí? Y del Yovel, o del Jubileo, ¿sí? Vamos a Levítico 25 para que lo podamos revisar y mirar esto. O sea, este mes es el mes que se utiliza para contar, para poder llevar las cuentas, porque se supone que cada 7 años es un año de Shemitah, un año Shemitah, un año de descanso, un año sabático para la tierra. Y 7 Shemitah, o 7 Shemitah, o 7 ciclos de 7 o 50 años, es cuando llega el jubileo o llega el Yovel, ¿sí? Voy a leer Levíticos 25, verso 8, 9 y 10. Contarás además 7 semanas de años, ¿sí? O 7 Shemitah, es decir, 7 veces 7 años, de modo que las 7 semanas de años den un total de 49 años. Y el día 10 del mes séptimo, o sea, en un Yom Kippur, ¿sí? Porque ahí está el 10 de Tishri, te perdí. Verso 9. Y el día 10 del mes séptimo, que es el día de la expiación, el día del Yom Kippur, ordenarás que se toque la trompeta con fuerza por todo el país. En un Yom Kippur de un año 50 de jubileo se suena el shofar y, verso 10, el año 50 será declarado año sagrado y ustedes anunciarán la libertad para todos los habitantes del país. Será para ustedes un año de jubileo y cada uno de ustedes volverá a su familia y a su patrimonio familiar. Eh, ¿Cómo hacemos para llegar al Yovel? Pues hay que contar 7 Shemitah. Y para poder contar el Shemitah hay que tener en cuenta el mes que corre a partir de ese Shemitah, que es el mes séptimo. Así que el mes de Tishri es el mes 1 para el conteo del Shemitah y del Yovel, pero es el mes séptimo para el conteo de las fiestas. Las fiestas inician en el mes de Nisan, que es cuando inician las fiestas de primavera, ¿sí? Así que, según fiestas, el mes de Tishri es el mes séptimo. Según el Shemitah y el Yovel, el Tishri es mes 1 para el tema de los conteos, de contar, ¿sí? Ahora, vamos a irnos enfocando un poco menos, cerrando, y ya vamos a mirar solamente lo que tiene que ver con Yom Teruah. Ahí en esa imagen, una imagen muy bonita, podemos ver 3 personajes. 2 tienen unas trompetas de plata y en la mitad tiene un shofar. Y esto era una de las partes de la ceremonia del Yom Teruah. Vamos a Levíticos 23, verso 24 y verso 25, para que leamos realmente qué ocurría a grosso modo en un Yom Teruah, en un día de la trompeta. Yom es día, Teruah es trompeta, pero necesitamos mirar realmente qué significa más. Verso 24 de Levítico 23. Habla con los hijos de Israel y diles que el día primero del mes séptimo
será para ustedes día de reposo, o sea que Shabbat. En el, en el, en el mes séptimo será para ustedes día de reposo, en el que al son de las trompetas deberán celebrar una santa convocación. Verso 25. Ese día no deben realizar ningún trabajo de esclavos y en mi honor presentarán una ofrenda encendida. O sea que ese día será el inicio de las fiestas de otoño. Otro aspecto es que es Shabbat. Eh, Otro aspecto es que se presentan unas ofrendas allí en el templo, cuando estaba el templo, y se hacen sonidos de terúa, ¿sí? Con el shofar. Vamos a mirar qué significa esa palabra terúa. Palabra terúa, que se traduce al castellano como trompetas, es del Strong H8643. ¿Y qué significa? Significa júbilo, alarma, gritos, clamor, aclamación, gozo, un grito de guerra, estruendo de las trompetas. El contexto de esta palabra es cuando tenemos un ejército reunido y ellos hacen un grito antes de empezar la guerra, un grito como cuando el líder o el general o el rey les da un discurso motivacional y ellos gritan, o, o como cuando una persona va, digamos, muchas personas van a un partido de fútbol, por ejemplo, ahí en el estadio, y el equipo anota gol. ¿Y qué pasa con las tribunas? Todos gritan, saltan, gritan gol, se abrazan. Ese estruendo, ese sonido, eh, eso es un terúa. Para que tengamos una idea, eh, digamos que este sonido estruendoso viene acompañado de fuerza, viene acompañado de euforia, viene acompañado de un despertar, de, viene acompañado de una marca, ¿sí? Porque cuando todos gritan gol, es porque ocurrió un evento, ¿cierto? Y es que el equipo anotó. Ese es el contexto de lo que es la palabra terúa. Simboliza guerra, simboliza también alegría, simboliza muchas cosas para que nos hagamos una idea general de lo que es esta palabra terúa. En base a eso, ya trajimos un poquito de contexto. Vamos a mirar capítulo 1 de Revelaciones. ¿Por qué? Porque se supone que estamos analizando el día del Señor y esta palabra o ese texto está en el capítulo 1 de Génesis, ¿cierto? Entonces hay que mirar mucho contexto para poder entender este verso 10. Entonces, en capítulo 1, bueno, aquí les animo nuevamente a que detengan el video y lean todo el capítulo 1. Son 20 versos, no se demoran mayor cosa. Yo aquí por agilizar solamente voy a ir al verso 7 y al verso 13. El verso 7 nos dice en la contemporánea, Reina Valera contemporánea, miren, ya vienen las nubes y todos lo verán, aún los que lo traspasaron. Y todas las naciones de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces aquí el capítulo 1 nos está mostrando, pues primero viene una revelación, el Eterno le entrega a Yeshua una revelación, Yeshua un ángel y un ángel le entrega a Juan. Vienen las salutaciones, los saludos y después un personaje que viene en las nubes. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el verso 7. De ahí vamos hasta el verso 13 que dice, bueno, él escuchó una voz, que es lo que nos dice el verso 10 que leímos ahora antes, que él escuchó una voz muy fuerte como de trompeta.
Y cuando él gira, en medio habían 7 candelabros o 7 menorás. Cuando él mira dentro de estas menorás, dice el verso 13, en medio de los 7 candeleros vi a alguien semejante al Hijo del Hombre, que vestía un ropaje que le llegaba hasta los pies y que llevaba un cinto de oro a la altura del pecho. El verso 3 nos está mostrando la narrativa de Juan a una persona, un personaje que es, según la Reina Valera, es semejante al Hijo del Hombre. Entonces en este capítulo habla de la llegada de una persona en las nubes y esta persona tiene semejanza de Hijo de Hombre y él le dice a Juan, tengo un mensaje para 7 iglesias. En capítulo 12, capítulo 3, básicamente, son la entrega de estos mensajes. Porque capítulo 4 de Apocalipsis o de Revelaciones ya se empieza a hablar del trono, ¿sí? Del trono celestial. Vamos a leer Daniel, capítulo 7. Y vamos a empezar a entender un poco esto, ¿sí? Capítulo 7 de Daniel, verso 13. Mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre. Si usted lee capítulo 7, versos anteriores, primero había un anciano de días que estaba sentado y después aparece este personaje con apariencia o semejanza de hijo de hombre. Apocalipsis, capítulo 14, verso 14. Apocalipsis 14, 14. Miré y vi aparecer una nube blanca. Sobre esa nube estaba sentado alguien que parecía ser el Hijo del Hombre. Llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano tenía una hoz afilada. Entonces, ¿qué podemos ver? Que en la comparativa, tanto la profecía del libro de Daniel como la profecía de acá de Revelaciones del apóstol Juan es muy similar, prácticamente casi que idénticas. Tenemos un personaje que viene en las nubes con semejanza al Hijo de Hombre, ¿sí? Y pues obviamente basados en el contexto del libro de Revelaciones, este personaje es Yeshua, el cual vendrá en las nubes, y este tiene semejanza a Hijo de Hombre. Por eso, cuando Yeshua siempre hablaba del Hijo de Dios, su audiencia nadie se escandalizaba, porque Hijo de Dios representa a un gobernador, al rey, ¿sí? La gente decía, pues él puede ser el próximo rey de Israel, no hay ningún problema. Nadie se escandalizaba. Usted no va a ver que en ninguna parte de las escrituras alguien se escandalizara cuando él dice Hijo de Dios. Pero cuando él habla de Hijo de Hombre, usted ve o uno puede ver que la audiencia realmente se molestaba, se incomodaba mucho, se impactaba, porque este Hijo de Hombre, según la profecía de Daniel, obviamente no según la profecía de Apocalipsis, porque en ese tiempo no existía el libro de Apocalipsis, pero sí toda la audiencia conocía el libro y la profecía de Daniel. Cuando él hablaba de que él era el Hijo del Hombre, claro, la gente lo asociaba como ese ser que viene en las nubes, como un ser divino, ¿cierto? Y realmente eso es lo que molestaba a la gente. Ya que nosotros tenemos el privilegio de poder leer el libro de Revelaciones, podemos corroborar que efectivamente este personaje es Yeshua, ¿sí? Vamos a Lucas 21, 27, ahí en la Reina Valera del 60 nos dice, entonces verán al Hijo del Hombre, ya sabemos cuál es el Hijo del Hombre,
¿Y quién es el que está hablando ahí? Yeshua, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Él ya lo había profetizado, ¿sí? Ya se había profetizado en Daniel, él mismo lo dijo y también vuelve y se corrobora aquí en el libro de Apocalipsis. Lo acabo de leer de la Reina Valera del 60. O sea que, bueno, ¿cuáles fueron o qué más nos dice realmente Yeshua frente a este tema en particular? Vamos a Lucas capítulo 21 y vamos a mirar todo el capítulo. Obviamente, eh, como les dije ahora, vuelvo, van a parar el video, les animo a que paren el video y lean todo capítulo 21 de Lucas, porque yo solo toco unos versos muy específicos, pero usted sí puede leer verso por verso y contextualizar y corroborar lo que yo le estoy realmente diciendo, ¿sí? Entonces en el verso 7, eh, estaba Yeshua con unas personas por el templo y en el templo, ¿sí? Allí en Jerusalén. Y empiezan a mirarlo y a admirarlo y le hacen una pregunta a Yeshua, que está en Lucas 21, verso 7. Entonces le preguntaron, ¿y esto, maestro, cuándo sucederá? ¿Y qué señal habrá cuando esto ya esté por suceder? ¿Por qué? Porque él ya había dicho que de ese templo no quedaría piedra sobre piedra y efectivamente ocurrió solo unos años después de que Yeshua resucita y asciende, ¿cierto? Con Tito, que él fue el que vino y trajo la destrucción al templo. Le hacen esta pregunta y a partir del verso 8 al verso 26, él da la respuesta. Y las respuestas son puras señales del fin de los tiempos. Solo habla del fin de los tiempos. Le animo que pare el video y que los lea todas las señales, todo lo que ha de ocurrir en el final de este siglo. Pero, bueno, no me quiero adelantar. Entonces podemos concluir, con lo que aquí en la presentación, que la venida del Hijo del Hombre está asociada con el final de los tiempos. Profecía de Daniel 7, Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 14, con esta venida en las nubes, nos está hablando de la venida del Hijo del Hombre en el final de los tiempos, ¿sí? Desde el verso 8 hasta el verso 26, señales del fin de los tiempos, y cuando ocurra todo eso, entonces ya viene el verso 27, que es entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria, ¿sí? Voy a leer Lucas 21 del verso 5 y 6. Algunos hablaban de las hermosas piedras con las que el templo estaba adornado y de las ofrendas dedicadas al Señor. Así que Yeshua les dijo, en cuanto a lo que ustedes ven, vienen días en que no quedará piedra sobre piedra y todo será destruido. Y esto lo vamos a corroborar con Mateo, capítulo 24. Verso 1 y verso 2. Yeshua salió del templo y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será derribado. Es la misma narrativa, es el mismo suceso. Ellos estaban en el templo mirando y él les dijo, tranquilos, no va a quedar absolutamente nada de lo que están viendo en este momento. Y a partir del verso 3 ocurre la misma pregunta de Lucas 21. Voy a leer Mateo 24, verso 3. Mientras Yeshua estaba sentado en el monte de los olivos,
Los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? La misma pregunta que le hicieron en el capítulo 21, verso 7 de Lucas. Y a partir del verso 4, que este sí lo va a leer, Yeshua le respondió, cuídese de que nadie os engañe, y empiece. Esta es la respuesta. Les invito, paran el video, leen todo capítulo 24. O sea que la lectura nos muestra que Yeshua, hablando del fin de los tiempos, en Mateo 24 es exactamente a lo mismo de Lucas 21. Es la misma narrativa, ¿sí? Que viene asociada con Daniel y con Apocalipsis. Entonces, bueno, usted va a leerlo a partir de, bueno, Mateo 24 va a leerlo a partir del verso 4, todas las señales, ya usted también leyó Lucas 21, hasta el verso 30, ¿sí? Y en la nueva traducción viviente dice, y entonces, por fin, ¿sí? Van a ocurrir un montón de situaciones. Cuando todo eso pase, él está respondiendo a los discípulos, cuando todo eso pase, entonces por fin aparecerá en los cielos la señal. Es muy importante tener en cuenta eso. Habrá una señal en los cielos de que el Hijo del Hombre viene. Verán al Hijo del Hombre, ya lo hemos visto, venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles, a sus malachim, con un potente toque de trompeta. Ocurrirán todas estas situaciones y entonces por fin se verá una señal, aparecerá una señal. Y a esta señal viene acompañada de un potente toque de trompeta. Es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, la señal del advenimiento de Mashiach es un sonido de gran trompeta. Se escuchará un shofar sonar. Ahora, esa palabra trompeta, ahí en Mateo 24, es salpingos, en el griego, ¿sí? Y esta palabra se encuentra tanto en Mateo 24:31, que lo vimos ahora, como en Apocalipsis 1:10. Está la palabra salpingo. Y esta palabra salpingo es el equivalente semántico de terúa en hebreo, ¿sí? Vamos a leer 1 Corintios 15, que el apóstol Pablo, el rabino Shaul, nos afirma esto que les estoy diciendo. 15:52, de que esa señal es ese shofar que sonará. 15:52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cuando suene ese terúa es porque un evento se está marcando, una situación se está marcando. Primera Tesalonicenses 4:16. Primera Tesalonicenses 4, verso 6, en la Reina Valera contemporánea dice, ninguno debe agraviar, 4:16. Primera Tesalonicenses 4:16. Sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en el Mesías resucitarán primero.
Así que este sonido de trompeta marca una señal. Así que tenemos dos aspectos. Tenemos un aspecto visible y tenemos un aspecto sonoro. ¿Sí? El aspecto visible está claro, que es esa nube, y sobre esa nube hay un ser con semejanza de hijo de hombre, que nosotros sabemos que es Yeshua. Y acompañada hay una señal sonora, que es este sonido de shofar, sonido de trompeta. Y esto no es muy loco, porque inclusive ya ocurrió una vez, un evento similar. Lo podemos ver en Éxodo capítulo 19. En Éxodo capítulo 19, verso 3, bueno, lo mismo, para el video, lea todo capítulo 19. El Señor le dice a Moisés, diles que quiero que entren en mi pacto y que ellos serán mi especial tesoro si deciden aceptar las condiciones del pacto. Moisés baja y les dice las palabras al pueblo. El pueblo dice sí, queremos entrar en pacto. Entonces él les dice ok. Entonces se van a preparar durante 3 días, se van a purificar, se van a hacer en el límite del monte y yo descenderé. ¿Por qué asumimos que él desciende? Porque Moisés subía hasta la cúspide del monte, ¿sí? Entonces, Moisés subía, el Eterno descendía ahí a la cumbre de la montaña, ¿cierto? Entonces, verso 3. El Señor llamó a Moisés desde el monte, desde la parte alta del monte, y Moisés subió para hablar con Dios, y Dios le dijo que quería entrar en pacto. El verso 9 dice, el Señor le dijo, voy a venir en medio de una nube espesa, y desde allí hablaré para que el pueblo me oiga mientras hablo contigo, y también para que te crean siempre. ¿Sí? Bajó y les dijo, vamos a purificarnos, que Él va a hablar directamente a todos nosotros. Y efectivamente al tercer día, Él desciende. ¿Y cuáles fueron las señales? Hay una señal visible y hay una señal sonora. Vamos a leer el verso 16. Al tercer día por la mañana hubo truenos y relámpagos y una espesa nube se posó sobre el monte. Esa es la señal visible. Ellos veían efectivamente allá en la cúspide del monte, veían una nube espesa con truenos y relámpagos. Sigo con la parte B del verso 16. Y hubo un fuerte sonido de shofar. Aquí dice bocina. Ahí es en el hebreo shofar. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Las mismas dos señales. La señal visual, la nube, y la señal sonora. Un sonido de terúa. Entonces, para concluir, para que tengamos en cuenta que ya a esta hora nos vamos haciendo una idea de lo que significa esto, y es que la palabra el día del Señor, ahí en Apocalipsis, capítulo 1, verso 10, la palabra ahí es Émera, que es del Strong, por si lo quieren revisar, 2250. ¿Y qué significa? Significa día entre el amanecer y el atardecer, o un espacio de 24 horas, ¿sí? O una parte del día. Pero también, y esto está en blueletterbible.org, hay un significado que me pareció muy, muy curioso y que afirma o confirma lo que estamos hablando, y es que el último día de esta era presente, ese es el día, ese es Émera, que es el último día de esta era presente, el día en el que el Mesías regresará del cielo, resucitará a los muertos, celebrará el juicio final y perfeccionará su reino. O sea que cuando uno lee Apocalipsis,
1:16, 1:10, perdón, me quedé aquí pensando en otra cosa. Ese día del Señor no tiene que ver ni con el sábado ni con el domingo. No tiene que ver absolutamente con un día de la semana. Tiene que ver con un evento que marca el fin de esta era y el inicio de la próxima era, del reinado mesiánico, del reinado de Mashiach en esta tierra, ¿sí? Del reinado milenial. Ese día, eso es lo que significa. Ese día tendrá ¿qué? Una señal sonora que será un sonido de trompeta. Y este sonido de trompeta está directamente ligado al Yom Teruah. ¿Por qué? Porque cuando él vino por primera vez se cumplieron las fiestas de la primavera. Las 4 se cumplieron. Pero las fiestas de otoño ninguna se ha cumplido. Y si vamos en el mismo orden de ideas, en la segunda venida y según el libro Apocalipsis, se están empezando a cumplir aquí, según la narrativa de Apocalipsis, se cumplen las fiestas de otoño. O sea que capítulo 1 de Apocalipsis, digamos que es Yom Teruah, porque ese día se marca la señal con el sonido del shofar, Apocalipsis 1. Capítulo 2, capítulo 3 tenemos todo lo que tiene que ver con las señales y con las palabras dadas a las iglesias. Capítulo 4 nos habla de qué? Nos habla de un trono celestial. Y en capítulo 5 se nos logra develar la aparición de Yeshua allí delante del trono, tipificando el Yom Kippur. Primero es Yom Teruah, después Yom Kippur, y si uno mira ya después en capítulo 7 de Apocalipsis, estamos hablando de la fiesta de Sukkot. Así que Apocalipsis 1:10 no tiene nada que ver con el sábado ni con el domingo. Tiene que ver con marcar el día de la venida. Así que cuando uno lee Apocalipsis 1:10, uno lo podría decir en el día en el que el Señor viene, quede bajo el poder del Espíritu. En el día en que Mashiach regresa, quede en el poder del Espíritu. Claro, y detrás de mí oí una fuerte voz que parecía el sonido de una trompeta. Claro, porque ya Él ha venido, ¿cierto? Entonces, en un Yom Teruah escucharemos el sonido final que anunciará el regreso del Hijo del Hombre y marcará el fin de esta era y el inicio de la era mesiánica. Quiero darles las gracias. Espero que este tema quede más claro. Les animo a que revisen todos los textos que yo les acabo de dar. Les animo a que si tienen preguntas o dudas pueden buscarme en Facebook o en YouTube. Y espero que este corto estudio les sea de edificación y les sea de bendición para cada uno de ustedes. Muchas gracias, bendiciones y shalom.